¿Tú crees que una pelea de perros sea lugar para un niño? Peor es una vida de perro, Carmela. Conducta nació de un trabajo compartido con los estudiantes de la Facultad de Cine de La Habana, alumnos míos que hacía 4 años no podía impartirles clases y se me ocurrió entonces que bueno, esta oportunidad de hacer una peli era un buen chance para compensar esa deuda con ellos, y entonces comenzamos a trabajar juntos desde la historia. Este es un tema que les interesó a ellos, un tema que me interesó a mí también. Me sorprendió que siendo de generaciones tan distantes y diferentes coincidiéramos en la importancia de la educación, sobre todo para los niños de los entornos marginales, ¿no? Y ese es el tema básicamente de la película. La educación para cualquier sociedad es una clave esencial, o sea, el criterio sobre el que se estructura la educación de un país determina en gran medida la naturaleza de los ciudadanos que va a tener, ¿no? En el caso específico de Cuba, más que en ese criterio de la educación, nos interesaba hablar del rol del verdadero educador, ¿no? Maestro es cualquiera que tenga conocimientos para impartir una clase, pero educador es aquel que consigue transmitir también valores, sentimientos, y de eso habla la película del personaje de Carmela, básicamente. En general, ese tipo de educador está en crisis en todo el mundo, por lo que hemos podido constatar. Los sistemas de educación se han estructurado sobre mecanismos en cada lugar por un motivo diferente, que de alguna manera han enfriado esa condición del educador, ¿no? Son sistemas de enseñanza que son globales, que abarcan un grupo de criterios que son intereses de cualquier sociedad, y un poco ese margen del maestro tradicional se ve cada vez más reducido, ¿no? En el caso específico de Cuba son otras también las connotaciones. Por supuesto que lo social influye mucho. Nuestro país lleva casi un cuarto de siglo de una crisis sostenida desde el punto de vista económico. Eso tiene un inevitable impacto en lo social, sobre todo en las nuevas generaciones, en cómo los muchachos de los entornos marginales, de los entornos más humildes, enfrentan sus vidas, tienen problemas en sus casas, tienen problemas económicos, y encima de eso para ellos no deben encontrar ese mismo reflejo en las escuelas, ¿no? Esa es la importancia de cuando lleguen a la clase, cuando lleguen al aula, puedan encontrar entonces un maestro como Carmela. De hecho, la película parte de ejemplos verdaderos, o sea, toda la película partió de un trabajo de campo, un trabajo de investigación que compartí con estos estudiantes. Como en cualquier lugar encontramos maestros de todos los tipos, maestros buenos, malos, irregulares, maestros jóvenes, maestros viejos, y encontramos que subsiste el espíritu de ese maestro como el que representa Carmela, enfrentado, por supuesto, a situaciones que le son adversas, enfrentados a incomprensiones, enfrentados a dogmatismos, enfrentados a esquemas. Y un poco lo único que hay para hacer frente a todo eso son las tradiciones, son los valores, son las cosas que son eternas, la condición humana. Y entonces ese es básicamente de lo que habla la película, ¿no? Nuestra educación tiene defectos y virtudes, pienso que como la de cualquier lugar. Lo que sí se encuentra esto agravado y acentuado, ya te digo, por la crisis económica de casi un cuarto de siglo que hemos enfrentado, ¿no? Bueno, en mi caso tuve toda la libertad posible, o sea, de hecho, yo ni siquiera tuve que presentar el guión para comenzar a rodar esta película, porque justamente la presenté como una película viva, o sea, una película que iba a nacer mucho de las vivencias de los estudiantes de la facultad, de los niños que trajimos a la película, que eran niños provenientes de esos mismos entornos marginales. Ellos trajeron muchas anécdotas, muchas vivencias a la película. También hay aportaciones importantes de los maestros con los que trabajamos, de esos educadores. De hecho, por ejemplo, la maestra Carmela está inspirada en 3 maestras que construyen todo el personaje, pero son personajes reales. Lo que cuenta la película es en gran medida cierto. Eso se ve eso que está en conducta es reflejo de esa realidad. Y en sentido general no tuvimos realmente ninguna observación, ningún señalamiento. Sí teníamos, te lo confieso, la inquietud de cómo iban a ser recibidas las cosas que plantea la película y que nacieron de este proceso que te acabo de comentar. Pero aunque todos entendieron que era una película dura, todos también entendieron que era una película sincera, y en ese sentido ha sido recibida, ha sido aceptada, ha sido motivo de polémica, de mucha discusión. Considero que eso es positivo, que eso está bien, que nosotros necesitamos mucho de eso, del intercambio de ideas, del intercambio de pensamientos, de confrontar con ideas diferentes, de confrontar con ideas nuevas, de confrontar con ideas que son tradicionales y que están en la esencia de nuestra nacionalidad, ¿no?
Yo creo que hay una apertura y yo creo que también es la forma en la que están planteadas las cosas. O sea, no nos escondimos detrás de ninguna columna para decir algo, no nos escondimos detrás de un chiste para decir lo que pensábamos, y lo planteamos frontalmente y lo planteamos sinceramente. Y yo creo que un diálogo de esa naturaleza lo único que merece, estés o no estés de acuerdo, es respeto. Y ese fue el criterio desde que planteamos la película, o sea, un criterio que fuera frontal, que fuera directo, que fuera sincero, que fuera en ese sentido honesto y no andarnos con parábolas ni con cosas a las que a veces también obliga la censura, hay que decirlo con claridad, pero en este caso elegimos ser directos, elegimos ser frontales y saber muy bien por qué estábamos diciendo cada cosa y por qué estábamos planteando cada cosa, y cada una de esas cosas tiene referentes en la realidad.